Entonces, les decía que el mundo en general es salvaje. Casi desde el principio, el hombre ha atentado contra el hombre. ¿Vieron eso? ¿Sí? El hombre fue el causante del derramamiento de sangre en la tierra, Caín sobre Abel. ¿Sí? Y el universo, el Señor lo había creado para que fuera para nosotros un paraíso, el jardín del Edén, no un lugar para contiendas, para pleitos, para iras, para disensiones, para problemas, para venganzas. Y yo les quiero hablar un poco acerca de por qué el mundo allá afuera es salvaje. ¿Sí? Hoy muchos mexicanos, y no solo los mexicanos, la población de las naciones enteras se ha volcado hacia el sueño americano. ¿Les suena? ¿Sí? En Estados Unidos hay población de casi todos los países de la tierra que se fueron a ese lugar en busca del sueño americano. Me di la tarea de investigar. Según historiadores españoles, corrían los tiempos inciertos en Norteamérica a mediados del siglo XIX y eran años de guerra para los habitantes del recién creado Estados Unidos. Estados Unidos como nación no existía, se creó, se fue uniendo y se fue poniendo lo que ahora son los más de 50 estados, 50 aquí y más los Hawái, Puerto Rico y los territorios que tienen fuera de los Estados Unidos. Y vivían en un continente que no estaba explorado, o sea, no había llegado una misión exploratoria antes, ni sabían qué era lo que había de la mitad de Estados Unidos hacia la costa del Pacífico. Entonces, estaban dominados, como les decía, por nativos que estaban asentados ahí desde el origen, y la frontera del territorio conocido y en el que residían los estadounidenses se hallaba en el año 1845 a la altura de Montana, Oklahoma y Luisiana. Aquí está Oklahoma, aquí está Luisiana y por ahí arriba está Montana, allá arriba. De ahí para acá se concentraba la gente, regularmente porque eran lugares donde había agua, donde había pastizales, donde había ríos, donde había comida, donde podían alimentar al ganado, donde podían sembrar. Porque en ese tiempo Estados Unidos pues no era la potencia que es hoy, eran agrícola su industria y de eso se desarrollaban. Pero como en los tiempos de Abraham y de Lot, ¿se acuerdan de los tiempos de Abraham y de Lot? Se empezaron a crecer los ganados, empezaron a crecer los siervos, empezó a crecer la población y en un mismo territorio no cabían. Y decían, no, es que se están peleando los siervos porque no pueden llevar a comer a los animales, entonces necesitamos irnos a otro lugar porque aquí ya no cabemos. Y Abraham le dijo a Lot, quédate tú con estas mejores tierras y yo me voy y busco otras, ¿sí? Pero Lot no aceptó porque su esposita amada le dijo que no y sujeto, ¿verdad? Como buen Gedeón, Lot tuvo que irse a hacer lo que su mujer le dijo. Entonces, la población se empezó a mover hacia el oeste, hacia donde vimos ahorita el video anterior. Lo que aún dejaba un pellizco de país por anexionar era hacia el oeste. En un principio se le dio mayor importancia a ese territorio, no se le dio mayor importancia a ese territorio, pero la superpoblación en las ciudades, la falta de trabajo, provocaron que esa región se viera con otros ojos. Poco a poco fueron partiendo a su conquista cientos de peregrinos que, muertos de hambre en sus hogares, poco tenían que perder. Entonces acababan de comenzar en definitiva la toma del lejano e inexplorado oeste americano. La llamada conquista del oeste fue un movimiento migratorio. Hoy todavía muchos mexicanos siguen yendo a Estados Unidos y sigue habiendo la conquista de Estados Unidos, pero de otra manera, ¿no? Algunos por arriba y algunos por abajo y otros por más arriba, pero mucha gente se va a Estados Unidos y prácticamente ya hay 40 millones de personas del total de la población de Estados Unidos, que deben de ser alrededor de 350 millones de habitantes. Cerca de 40 tienen origen mexicano. Porque lo que estamos representando es que cuando el hombre ya no encuentra bienes para subsistir, quiere tomar lo que no le corresponde. Así empezó la humanidad. ¿Sí?
Recordemos cuando el Señor habla con Abraham, le dice el Señor a Abraham: Abraham, hijo de Ur de los caldeos. Los caldeos, chorrocientos años después, nos encontramos que Nabucodonosor era el rey de los caldeos, o sea, era babilonio, el papá. ¿Por qué decimos que el mundo es salvaje? Porque cuando Abraham, que realmente era un campesino, no era un hombre de guerra, luego se volvió un agricultor, tuvo ganado y empezó a expandirse sus bienes y sus posesiones y empezó a crecer en riquezas. Realmente no era un hombre de guerra, no era un hombre de armas, ¿sí? No era un hombre que estaba llamado a defender lo que Dios le había dado por medio de la fuerza, por medio de la espada, de la flecha, del arco, etc. Sin embargo, quise hacer la reflexión porque al principio, cuando nosotros oramos, Sonia y yo, para pedirle al Señor dirección respecto al mensaje de esta noche, Dios nos habló acerca de la ley. Y algo que conocemos nosotros es que en el viejo oeste había un pueblo sin ley, ¿sí? Por lo menos así nos lo narran las películas de vaqueros, que se peleaban. Si te robaste mi ganado, pues yo voy con mi pistola y ahora te voy a quitar. Si me quitaste una vaca o me la mataste, ahora yo te voy a quitar dos. Si corriste tu cerca y quisiste robarme un pedacito de tierra, pues ahora te voy a ir a matar para quedarme con tu tierra. Eso es más o menos la representación de los hombres peleando con armas. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Entonces, desde el principio, y me voy a ir más para atrás del viejo oeste, cuando el Señor creó a Adán, no había Biblia. Medítalo aquí y medítalo acá. ¿Sí? La única indicación, la única recomendación, la única súplica que Dios le hizo a Adán es: no comas del árbol del conocimiento. Todo lo demás es tuyo. Una sola regla. Hay abogados aquí. La gente no sabe respetar la ley. ¿Cierto o no cierto? La gente no sabe respetar la ley y empezamos por Adán. La única regla. No había otra, no había semáforos, no había tránsito en zonas escolares, no había con que tenías que pedir permiso en desarrollo urbano para hacer tu tejabán. Nada, todo era tuyo. Dijo el Señor: tenlo, gobiérnalo, es para ti. Pero esto, solo esto te pido: no comas del árbol del conocimiento. ¿Y qué hizo Adán? Y hizo caso a Eva. No vamos a echarle culpa a Eva de nada. Nomás estamos diciendo que le hizo caso a Eva, ¿no? Y comió del fruto. Eso nos muestra que el hombre no sabe vivir bajo reglas. Por eso existimos los abogados. ¿De verdad? O sea, si todos supiéramos respetar lo que no es de nosotros, no existiría ni la ley, ni el derecho, ni los abogados, ni los jueces, ni los magistrados. Pasamos de Adán a Abraham. Y tampoco en la vida de Abraham había ley. No había 10 mandamientos. No había nada. Era: deja todo eso y vente. ¿Sí? Y te voy a dar la tierra. Vas a poseer la tierra de todos esos pueblos que no me honran ni me respetan. Y tus generaciones van a poseer todo eso. Tampoco respetaban. Hacían cosas perversas, cosas depravadas, cosas que no le gustaban al Señor. Y el Señor, en su autoridad, decía: pues voy a acabar con ellos. Y ahí tienen a Abraham de abogado defensor. Lo siento, pero desde el principio existimos los abogados. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Defendiendo a Sodoma y a Gomorra para que no fueran destruidas, porque ahí estaba Lot, su sobrino. Y le dijo: Señor, si hubiera 50 justos, por esos 50 justos, ¿no acabarías con la ciudad entera? Y el Señor, que todo lo sabe, le dijo: Abraham, si hubiera 50 justos, no estaríamos aquí platicando, Abraham. Señor, si hubiera 30, si hubiera 20, si hubiera 10, pues no había justos. Pero por la insistencia defensora de Abraham, el Señor mandó a los ángeles a proteger a Lot y a su familia y a sacarlos de ahí antes de que esas ciudades fueran consumidas. Y les estoy hablando de épocas antes de la ley.
Ahorita nosotros vivimos después de la ley. Vamos a decir que hay 3 tiempos en la humanidad. Primer tiempo, no existía la ley, era el hombre. Dios y el hombre, directo. Dios y Adán, Dios y Abraham. Después viene el tiempo de la ley, los 400 y tantos años en Egipto, y después manda el Señor a Moisés, libera al pueblo y en el desierto le dice: aquí está la ley, porque los otros, y me brinqué a Enoc y a Noé y a Matusalén y a todos ellos me los brinqué, pero ya estamos acá en Moy, y dijo: no entendían la simpleza de obedecer una sola cosa. Entonces, ¿por qué el mundo es salvaje? Porque no saben vivir los hermanos juntos y en armonía. Por eso el mundo es salvaje. O sea, se oye bien bonito, pero aquí adentro de la iglesia, tú te sales allá afuera de la iglesia y ya no somos ni tan hermanos, ni estamos tan bonitos y tan gorditos como los pingüinos de Madagascar. ¿Por qué? Porque nos peleamos por las cosas. Nos peleamos por los puestos de trabajo, nos peleamos por la mujer de nuestros sueños, nos peleamos porque queremos tal casa, o nos peleamos por lo que sea. El hombre trae esa naturaleza perversa caída en su corazón, y las mujeres no se escapan porque los hombres somos nacidos de mujer. Entonces, aquí en la casa de Dios, y ahí donde estás siguiendo la transmisión en línea, es bien bonito recordar cuán delicioso y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pero siempre, no los miércoles ni los domingos, siempre, todos los días. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Y hace una pregunta. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, o sea, Cristo. Por medio de los ángeles, Dios le entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Y le dijo a Moisés: enséñales sus pecados, enséñales de qué pata cojean y diles que ya no lo hagan, que se porten bien. Y Gálatas 3:20 y 21 y 22, 3:21 y 22 dice: ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? Pablo explica, lleno del Espíritu Santo: de ninguna manera. Si la ley pudiera darnos una vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de la libertad que Dios nos hizo únicamente por creer en Cristo. Obediencia en lugar de sacrificio. Obedece al Señor tu Dios. ¿Sí? Y nos vamos a la ley, a la ley, a la ley. Pero se nos olvida que la obediencia es una parte pequeñita. Si hubiera en la pantalla un pastel dibujado, el 1% es la obediencia, el 99% es la gracia. La obediencia nada más es una pequeñita parte que te muestra que si tú haces esa parte, el otro 99 te lo da Dios gratis. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Porque creemos en Jesús, somos dignos de la gracia. No somos dignos de la gracia porque obedecemos. Obedecemos porque sentimos el compromiso de decir: Señor, no merecía nada. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por la gracia. Por la gracia somos salvos. La obediencia nuestra no es una condición para ser salvos. La obediencia nuestra es una parte de gratitud que queremos decirle: Señor, gracias, Señor. Lo menos que puedo hacer por todo lo bueno que tú eres conmigo es obedecerte. Nuestra salvación está en peligro porque hay un mundo salvaje que quiere convertirte en el mundo, en un animal, en un hombre que no razona como el resto de los animales. ¿Estamos ahí? Entonces el mundo es salvaje y el mundo quiere convertirte a él. Pero el Señor, ¿qué dijo? Mas conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Cristo quería que cumpliéramos la ley, pero nos explica por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo y de los discípulos. Dice:
es por gracia y no por obras. ¿Sí? La obediencia de la ley es necesaria, pero reconoce, pequeño ser humano, que nada de lo que hagas te va a ganar el reino. Nada de lo que hagas te va a hacer ganar el reino. El trofeo ya te lo entregó Cristo en la cruz. Entonces, Gálatas 3:26, nos convertimos en hijos de Dios por medio de la fe. Pues todos ustedes de la Fe Centro son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces, si somos sus hijos, papá nos cuida con todo. Gálatas 3:27 y 29 al 29. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si fuera una ropa nueva. ¿Se acuerdan cuando bajé hace un momento y dije, cuando le dio las tablas a Moisés, es como si nos hubiera desnudado para mostrarnos en las tablas de la ley nuestro pecado? Pues ahora aquí en Gálatas 3:27 y 29 dice que nos pone ropas nuevas. Ahora nos vestimos de Jesús. ¿Qué significa vestirnos de Jesús? Que antes estábamos vestidos de pecado y ahora estamos vestidos de santidad. La segunda cosa que debemos de observar es que, si se fijan de todo lo que hemos hablado, que el Espíritu Santo traiga convicción y revelación a sus corazones, pero somos unos antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Estamos ahí. El mundo es una salvajada, ¿ok? Pero con todo esto que nos acaba de decir el Señor, que somos sus hijos y somos sus herederos, ¿qué significa? ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿La recuerdan? Que le pidió al papá, échame la herencia. O sea, ya prácticamente ya muérete. Las herencias se dan cuando la gente ya parte a la presencia y deja aquí a su descendencia el fruto de su trabajo. Pero irreverente, ¿no? Le dice a su papá, dámelo y me lo gasto, y se lo gasta. Bueno, nosotros tenemos una herencia y Dios nos ha dado esa herencia para disfrutarla en vida. Las herencias regularmente, y se los dice alguien que conoce del asunto, se dan cuando las personas parten de esta tierra, establecen un testamento y dejan muy claro cuáles son las cláusulas y quién es el responsable de administrar todos sus bienes y cómo los ha de repartir. Pero cuando el Señor nos viste de Jesucristo y nos convierte en sus hijos, nos volvemos dueños de la herencia. Sin embargo, hay dos momentos para recibir la herencia. La herencia es limitada en la primera parte, Gálatas 4:1 al 3. De nada se hace diferencia el heredero cuando es niño que del siervo, porque aunque el niño es heredero, está bajo el cuidado y la dirección de tutores y mayordomos hasta la mayoría de edad. Así estábamos nosotros cuando éramos niños, estábamos bajo la esclavitud y bajo los elementos del mundo. ¿Cómo es el mundo? Salvaje. El deber de todo cristiano es avanzar cada día hacia la comunión con su relación con el Señor. La definición de avanzar es simple, es ir hacia adelante. Por lo tanto, debemos entender que no se avanza yendo hacia atrás. Una vez que conoces la verdad acerca de Cristo, vives conforme a ella y debes evitar a toda costa regresar a tu antigua naturaleza. Quizás el día de hoy te encuentras dividido o dividida, avanzando en algunas áreas pero regresando en otras. No nos hagamos, dijo el pastor Paco, no os hagáis. Todavía hay algunos que se les mueve la patita con la música del mundo. Todavía hay algunos que les gusta ir a las fiestas donde hay alcohol. Y solo te menciono algunas. Si tu corazón está dividido, este es el tiempo. No puedes avanzar en reversa y en neutral menos. Si eres frío o eres caliente, pero a los tibios el Señor los vomita. La razón para no volver atrás es sencilla. Ninguna persona que es libre anhela volver a ser esclavo. A los que Dios nos ha restaurado nuestro matrimonio, ¿queremos volver a vivir como perros y gatos? No, nunca jamás. Queremos vivir en la libertad a la que Cristo nos llamó. Los hijos,
que teníamos antes dificultades con nuestros padres. ¿Queremos volver a tener dificultades con nuestros padres? No, queremos amarlos, honrarlos y sentirnos amados por ellos. Si somos cristianos tibios o cristianos de reversa, no vamos a avanzar. Una vida cristiana genuina no se basa en momentos, en rachas, pretendiendo ganar el favor de Dios, portándonos bien algunos días y después portándonos mal. En la verdadera vida cristiana va más allá de las fallas y los errores que existen, una convicción real en el corazón por alcanzar la santidad. El mensaje y no al mensajero. Cuídate de los falsos maestros. Pero lo más importante que Dios nos pidió que te dijéramos hoy es: vuelve a Él. Otra vez, vuelve a Él. Otra vez, vuelve a Él. Todas las noches, vuelve a Él. Todas las mañanas, vuelve a Él. No te apartes de Él nunca, ni por tu mejor amigo, ni por tu compadre, ni por tu mejor amiga, ni por nada. No cambies a Dios por nada. ¿Ya pensaste qué pasaría si mañana no estás aquí? Pues todavía estás aquí porque Dios te ama. Y el día que vayas a su presencia, no es porque ya no te ama. Vas a su presencia porque ha llegado el tiempo en el que cumpliste tu deber aquí en la tierra y vas a entregar cuentas al Padre en el cielo. Termino con esto. Si te estás desviando del camino y tú sabes cuánto te has desviado del camino, regresa a Dios en este momento y recuerda que allá afuera el mundo sigue siendo salvaje.